Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya en varios videos estoy discutiendo sobre cómo se enseña la historia en la educación secundaria de los colegios peruanos. Y vaya que hay varios retos, ¿no? El primero, pues, está el contenido todista que tiene el programa con respecto a las ciencias sociales y la historia, ¿no? En verdad, se te enseña toda la historia de la humanidad combinada con toda la historia de los Andes y del Perú, ¿no? Entonces, ahí está el primer gran reto. Todos esos contenidos distribuidos pues en 5 años, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Luego, la otra crítica que hice pues es que se va bajo una idea evolucionista y positivista, desde contenidos que supuestamente son de una era primitiva, el origen pues, de la humanidad, pasando por sus creencias religiosas, pasando por estados absolutistas que mezclan política con religión, pasando por revoluciones liberales, pasando por revoluciones socialistas y llegando pues al triunfo supuestamente de la libertad y la democracia, ¿no? Ese es una especie de historia del progreso, ¿no? Entonces eso yo creo que debería cambiar, ¿no? Y el tercer reto, y es un añadido reciente, ¿no? De los últimos años, es que todos esos contenidos se deben enseñar bajo la idea de formación en competencias, es decir, que no solamente se trate de memorizar información y tener una lista enorme de contenidos, sino que esos contenidos me deben servir, y acá está lo que se debe alcanzar, para que el alumno construya interpretaciones históricas, para que pueda, en segundo lugar, interpretar fuentes, en tercer lugar, comprender el tiempo histórico y finalmente explicar los procesos históricos, ¿no? Entonces ese sería el último gran reto, ¿no? Y ya en varios videos he estado hablando sobre este asunto. Y en uno de esos videos yo prometía que iba a encontrar tal vez una propuesta, una alternativa de cómo se debería enseñar la historia del Perú en la educación secundaria. Y la propuesta es bastante arriesgada, ¿ah? Se las propongo ahora en este video y después lo seguiremos discutiendo. Mi idea es que yo creo que en cada nivel de la educación secundaria se debe enseñar todos los contenidos, ¿no? Es decir, en primero de secundaria se debe encontrar la manera de que, por ejemplo, en lo referido a la historia del Perú, se cuente toda la historia del Perú, es decir, desde el primer poblador andino hasta pues el gobierno actual, ¿no? Así en primero de secundaria, así en segundo de secundaria, así en tercero, cuarto y quinto. Ustedes dirán, pero eso es imposible. No, pues es que ya también debemos olvidarnos de querer meter cual embutido todos los contenidos. Lo único que se debería hacer es estudiar procesos o estructuras sociales a nivel histórico, ¿no? Entonces, en primero de secundaria se van a ver pues estructuras económicas, políticas y sociales que determinaron el mundo eh, prehispánico, ¿no? De la misma manera, en ese mismo grado, se tienen que ver pues procesos o estructuras económicas, políticas y sociales que caracterizaron pues a los siglos XVI, XVII y XVIII, que tienen que ver con el virreinato peruano, la consolidación del absolutismo occidental acá en el Perú, etcétera, ¿no? Eh, de la misma manera, en primera o secundaria se tendría que ver pues lo difícil que resultó construir una república democrática liberal, ¿no? Y finalmente se deben hablar de los problemas actuales. Entonces yo creo que así en cada grado, ¿ah? Así en primero, así en segundo, así en tercero, así en cuarto y así en quinto. Lo que pasa es que a medida que se avanza en la educación, se va subiendo el nivel, ¿no? Se va subiendo el nivel. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo se podría lograr? Ah, pues es que ahí también tiene mucho que ver la formación del profesor, la habilidad que tiene el profesor para la condensación, la, la habilidad que puede tener un docente de poner lo difícil en fácil, ¿no? Eh, y vaya que es todo un reto, ¿no? Yo creo haber logrado algo de eso
pero pues me he demorado 25 años en eso, ¿no? Y miren ustedes, en estos videos que se proponen ser menores a 20 minutos, les voy a dar un ejemplo de cómo se podría enfrentar una clase para, no sé, primero de secundaria, en que se abarque toda la historia del Perú. Y lo voy a hacer en el tiempo que me queda para ver que lo puedo hacer en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? A ver, ¿cómo les sustento la teoría que les estoy proponiendo? Imagínense que ustedes tienen niños de primero de secundaria y pues podrían planear la siguiente clase. Hoy día quiero hablar de los mitos que explican el origen de los incas. Como ustedes saben, hay dos mitos que explican el origen de los incas. Por un lado está el mito de los hermanos Ayar y por el otro lado está el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? La pareja primordial, ¿no? Que sale del lago Titicaca. Ese mito está recogido, el de Manco Cápac y Mama Ocllo, en la crónica de Garcilaso de la Vega. El mito de los hermanos Ayar está contenido en la crónica de Juan Díez de Betanzos. Entonces, por ejemplo, ahí estaríamos cumpliendo con esta capacidad que quiere que alcancen los niños, ¿no? Interpretar fuentes históricas. Entonces, el fragmentito, por ejemplo, de Betanzos es de media cara, se le puede actualizar el lenguaje y se lee con los niños, ¿no? ¿Y cómo es la historia que cuenta Betanzos con respecto a los hermanos Ayar? Pues resulta que se trataban de cuatro hermanos que tenían sus respectivas mujeres, cuyos nombres, ustedes se acuerdan de ellos, yo los he apuntado porque siempre me paro olvidando. Está Ayaruchu, está Ayarauca, está Ayarmanco, está Ayarcachi. Ellos viven en un cerro, en unas cavernas, que se llaman Pacaritambo, muy cerca de Cusco, ¿no? Entonces, ellos vivían ahí, y ocurre que había un hermano de ellos, que es Ayarcachi, que era muy voluntarioso, ¿no? Entonces todo el día estaba con su onda derribando montañas, ¿no? Entonces era bastante díscolo y ostentoso y orgulloso y voluntarioso, ¿no? Entonces con la onda destruía las montañas. Entonces los hermanos resintieron eso, le hicieron una trampa, una estratagema, lo encerraron en una cueva y pensaron que se deshicieron de él. Al poco tiempo, no sé cómo se escapó a Yarkachi de la cueva, pero aparece ante sus hermanos como un ser alado y les dice que tienen que salir de ahí para fundar una ciudad y fundar un imperio. Y comienza como un éxodo, ¿no? De estos tres hermanos restantes con sus respectivas mujeres. En el camino, los hermanos se van transformando en piedra, unos, ¿no? Unos y otros se van transformando en piedras. Y solamente llega a su destino Ayarmanco y su esposa Mamá Ogyo, y esta pareja funda el Cusco, ¿no? Funda el... Entonces, ese relato debería servirnos para explicar muchas estructuras del mundo andino prehispánico. En primer lugar, podríamos explicar cuestiones de religiosidad andina, ¿no? El culto a los cerros y a las montañas. Podríamos explicar también el culto a las huacas. Las huacas son estos seres sagrados que pueden ser ídolos, pueden ser fenómenos naturales, las montañas pueden ser huacas, la idea de algunas piedras impresionantes que hay en el paisaje que pueden ser tenidas como sagradas. Recuerden que varios de otros hermanos se transforman en piedra, ¿no? Entonces se puede hablar de religión andina en base a ese mito, ¿no? Asimismo, se puede hablar de una estructura de cosmovisión andina que tiene que ver con la dualidad, es decir, todo está siempre presentado en parejas, ¿no? El mundo se ve de manera dual y complementaria, ¿no? Está el hombre y está la mujer. Lo de arriba no puede existir sin lo de abajo, la izquierda no puede existir sin la derecha, ¿no? Entonces, acá están cuatro parejas primordiales que están, pues, dando a entender cómo se organiza la sociedad de manera dual, ¿no? En parejas.
Y se puede hacer la conexión con el presente, ¿no? Entonces ahí un muchacho pues puede sin ningún problema darse cuenta que está Machu Picchu y está Huayna Picchu, está pues la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, están pues hasta sus propios pueblos, actualmente pueden estar organizados así, Hatun Jauja y Urin Jauja, ¿no? Entonces tal vez alguien que vive en uno de esos pueblos dice, oye, sí, ahora ya entiendo por qué tenemos Hatun Jauja y Lurin Jauja, ¿no? Por ejemplo, arriba Jauja, bajo Jauja, ¿no? El Tahuantinsuyo mismo, cómo está organizado en 4 partes, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo se pueden hacer todas esas conexiones, ¿no? Si se quiere encontrar la supervivencia de ese mito en la actualidad, pues se puede hablar del gran peso ritual y místico que tienen las montañas todavía en el Perú, que son consideradas dioses, que son consideradas apus, ¿no? Acá, por ejemplo, el programa también pide que el muchacho tiene que tener una conciencia medioambiental. Bueno, pues resulta que se puede citar el caso de varios conflictos que hay actualmente en el Perú que involucran a mineras que quieren perforar una montaña, pero resulta que la comunidad viene y le dice, no, tú no puedes tocar la montaña porque la montaña es nuestro Dios, ¿no? Como se está viendo reflejado en este mito, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿ah? Solamente en base a un mito que intenta explicar el origen de los incas, he hablado del presente, he explicado estructuras económicas muy complejas que tenían que ver con las sociedades prehispánicas, he hablado de rituales y de religión y he hecho conexiones con el presente. Por ahí va mi propuesta educativa. Seguiremos discutiendo de ella.